El día en que me arrancaron la muñeca de las manos para ponerme un anillo, entendí lo que era morir de pie, de esa manera que nadie ve, pero que se siente hasta los huesos. Fue una muerte lenta, envuelta en un velo de novia y arroz lanzado por gente sonriente. Tenía 13 años, un cuerpo pequeño que apenas sabía lidiar con los cólicos, y aun así me empujaron a la cama de un hombre que había vivido más del doble de mi vida, y un poco más. 53 años, dientes manchados, manos anchas, ojos pequeños. La ciudad lo encontró hermoso. Mi padre firmó el papel con la misma pluma que usaba para vender ganado. Mi madre bajó la cabeza como si estuviera en misa, y yo, de la noche a la mañana, me convertí en esposa. Mi nombre es Asteria Mourán Barbosa. Hoy cargo 78 años en la espalda y soy de esas viejas que ya no tienen tiempo para delicadezas. Corría descalza por los caminos rojos de Itumirim, mi pequeño pueblo olvidado entre las montañas, pensando que el mundo estaba hecho solo de risas, mangos chupados en el árbol y guayabas robadas. Me llamaban Teca, porque nadie tenía paciencia para decir Astería entero cuando estaba apurado, y yo siempre estaba corriendo detrás de algo, una cometa, un pájaro, un sueño. La escuela era una sala con olor a tiza y madera vieja. Me gustaba la maestra, doña Dulce, que usaba faldas estampadas y siempre llevaba un lápiz en el moño. Ella me decía que era demasiado inteligente para ese pueblo. No sabía qué significaba eso, pero sonreía, toda orgullosa. Tenía una amiga, solo una, Valdenia, una niña de pelo enredado que se reía por cualquier cosa. Compartíamos caramelos, cuadernos y secretos en el recreo. Inventábamos historias con hojas y piedritas. Ella decía que cuando creciera sería cantante. Yo, que sería maestra. Soñábamos en voz alta, porque nadie nos había advertido aún que, en un lugar como Itumirim, las mujeres no sueñan, solo esperan en casa. Las cosas en casa eran simples. Mi padre, don Osmar, era de esos hombres secos que solo hablaban para dar órdenes. Ve por agua, cierra la puerta, tragaste una hormiga. Sabíamos que no se hablaba con él sin motivo, y el motivo tenía que ser bueno, muy bueno. Mi madre, doña Almerinda, vivía con la barriga pegada al fogón y la cabeza en las oraciones. Mujer de pocas palabras, muchos callos y ningún plan. Decía que la vida era lo que Dios mandaba, y si Dios mandaba sufrimiento, había que bajar la cabeza y agradecer. Mi mundo era ligero. No sabía qué era el miedo, no el de verdad. Sabía del frío, del dolor de barriga, de las palizas por sacar malas notas, pero el miedo, ese que te aprieta el pecho, aún no lo conocía, y debería haber seguido así. Fue un sábado cuando él apareció. Don Agnaldo. El nombre ya traía olor a tabaco y arrogancia. Llegó a caballo, con sombrero ancho, barba mal afeitada y una mirada que hacía querer esconderse bajo la mesa. Yo estaba en el patio jugando con una muñeca de trapo que Valdenia había cosido para mí. Él detuvo el caballo, bajó, limpió las botas en la acera y se acercó. Me miró como quien elige una sandía en el mercado, con calma, con gusto. ¿Esta es tu hija, Osmar?
preguntó. Mi padre asintió sin mirarlo mucho. «Qué bonita, ya está hecha una mujercita», dijo. Me quedé helada. ¿Mujercita? ¿Qué palabra era esa? Él me observó de arriba abajo, con esa media sonrisa torcida de hombre que cree que todo tiene dueño y si no lo tiene, pasa a ser suyo. Va a ser una buena esposa, se ve calladita, añadió, como si eso fuera un cumplido. Mi padre soltó una risa avergonzada, de esas que saben lo que viene. Aguinaldo se limpió el sudor de la frente con un pañuelo sucio. Luego hablamos mejor, Osmar. Hoy tengo unos bueyes que ver, pero la próxima semana paso para arreglar las cosas. Arreglar las cosas. Así como quien habla de un tractor, una cerca o una cabeza de ganado. Ni siquiera me miró más. Para él yo ya era suya. Esa noche mi padre estuvo callado y mi madre rezó más de lo habitual. Yo me fui a dormir abrazada a mi muñeca, sin entender qué había pasado, pero sintiendo en el fondo que algo mío había sido arrebatado sin preguntarme nada. Y así fue. Me quitaron mi infancia, mis elecciones, me arrojaron a un negocio de hombre a hombre, como si yo fuera parte de la cerca de la hacienda. Y eso fue solo el comienzo. A la semana siguiente, él volvió. El trato se cerró como quien firma un contrato por una vaca premiada. Yo solo estaba allí, mirando desde la puerta, esperando que alguien me sacara de ese lugar, pero nadie lo hizo. El día de mi boda hubo sol, flores en la solapa y risas de gente que debería haber estado llorando. Me vistieron como si fuera una debutante en un baile de princesa. Vestido blanco alquilado, un velo que picaba en la frente, zapatos apretados, un número más pequeños que mi pie, porque según mi madre, una mujer debe acostumbrarse a sufrir en silencio desde temprano, incluso con callos. En la iglesia, el cura sudaba más que el novio. Yo fingía respirar. Mi padre me llevó del brazo, rígido como una tabla de planchar, y solo susurró en mi oído, «Sé obediente», como si yo fuera un perro de campo. Del otro lado del altar estaba él, don Aguinaldo Pires de Medeiros, canoso, hinchado, como una salchicha a punto de reventar. El traje no le cerraba, el cuello apenas cabía en el cuello de la camisa, y el aliento, Dios mío, el aliento olía como si hubiera comido cebolla cruda con gasolina. Me miró como quien mira un escaparate caro en el centro de la ciudad, satisfecho de sí mismo, dueño de todo. Y yo era ese todo. La ceremonia fue rápida. Las palabras del cura entraban por un oído y salían apuñalándome el estómago, en la salud y en la enfermedad. La enfermedad ya estaba garantizada solo de pensar en acostarme con ese hombre, en la alegría y en la tristeza. La tristeza ya vivía conmigo desde la semana pasada, hasta que la muerte los separe. Oh, cariño, me aferré a esa parte con fe, porque la muerte, fíjate, era mi última esperanza. Intercambiamos anillos con manos que temblaban, no de emoción, sino de náuseas. La fiesta fue en el patio de mi abuela, con una mesa de madera, croquetas grasosas, gaseosa tibia y un pastel de 2 pisos hecho por doña Neide, que usaba levadura vencida. Los invitados, todos parientes que solo aparecían en bodas y entierros. Valdenia vino
con los ojos hinchados. Me abrazó fuerte y dijo: «Pareces una muñeca, pero tienes cara de funeral». Siempre fue demasiado sincera y tenía razón. Al final de la tarde vinieron a buscarme. Una camioneta vieja con asientos duros y olor a ración. Me metieron dentro como quien lleva un animal a otra hacienda. Agnaldo al volante sonreía como si hubiera ganado un cerdo gordo en la feria. Mi madre lloraba en el porche. Mi padre saludaba con 2 dedos como diciendo: «Vete con Dios y no vuelvas». Y yo miraba hacia atrás, viendo mi vida encoger, hacerse pequeña en el retrovisor. La hacienda de Agnaldo estaba lejos, a 2 horas por un camino de tierra. El polvo entraba por todos los agujeros, incluso por los poros. Fui callada. Cada bache en el camino era un aviso de lo que vendría. La llegada fue triunfal. Los empleados formaron una fila como si recibieran a la reina de Inglaterra. «La nueva señora de la casa ha llegado», anunciaron. «¿Nueva?» «Sí, señora». La casa era enorme, vieja ya, con ese olor a cosa que se detuvo en el tiempo. Muebles oscuros, paredes húmedas, retratos en blanco y negro de los muertos en la pared. Él me mostró las habitaciones con orgullo: la sala, la cocina, el dormitorio principal, que ahora era nuestro. Entré. La cama parecía un ataúd, sábanas floreadas, cortinas sucias, almohadas con olor a moho y perfume barato. Agnaldo se quedó en la puerta, observándome como si fuera un toro de exposición. «Ahora eres mi mujer», dijo. La palabra mujer salió de su boca como una sentencia. Quiso hablar, pero su conversación era solo sobre ganado, maíz y cuánto iba a aprender yo a ser una esposa de verdad. Una mujer que vale, cuida bien al marido, cocina, lava, sabe complacer. Y yo, ay, porque cualquier cosa que no fuera a sentir podía convertirse en un problema. A la hora de acostarme, él pidió que me quitara el vestido. Temblé, no de frío, sino de vergüenza. Nunca había estado expuesta ante nadie, y allí estaba yo, frente a un hombre que podría ser mi abuelo, ordenándome desnudarme como si fuera a quitarme un abrigo. Cerré los ojos. Traté de fingir que no estaba allí, que era solo un sueño malo, que despertaría en casa con Valdenia aplaudiendo en la puerta. Pero no desperté. La primera noche fue peor que una enfermedad grave. Él hacía todo, como si estuviera lavando ropa, sin cuidado, sin mirar, solo para cumplir una tarea. Yo solo respiraba hondo, intentando no llorar, porque si lloraba, él podía enojarse, y yo aún no sabía de qué era capaz cuando se enojaba. Cuando terminó, se durmió roncando, y yo me quedé allí, acostada, mirando el tejado, sintiendo el cuerpo doler, el alma escurrirse y la infancia morir de verdad. Amaneció. Me levanté antes que él, preparé café, arreglé la cama, me peiné el cabello y me puse el vestido más insípido que encontré en la maleta. La nueva señora de la casa tenía que parecer comportada, pero por dentro yo era solo pedazos. Las empleadas me miraban de reojo, algunas con pena, otras con burla. Una más vieja, doña Zenaide, me llevó a un rincón y dijo: «No se te ocurra contradecir al patrón. A él no le gusta la mujer con opinión». Sonreí, porque era lo que esperaban, pero por dentro
gritaba. Así comenzó mi matrimonio, sin besos, sin amor, sin elección, solo con órdenes, sudor, susto y silencio. Despertar antes del sol se volvió costumbre, no por gusto ni por disciplina, sino por miedo. Miedo de dejar el café frío, de olvidar colgar la toalla, de planchar la camisa mal. Miedo de darle un motivo, aunque él no necesitaba motivos. Bastaba mi forma de respirar, un poco más cansada, para que dijera que yo tenía aires de señora fina, cuando ni siquiera sabía qué era ser señora fina. Solo sabía ser mandada. Pronto, en los primeros días, me di cuenta de que no era su mujer, era su empleada de confianza. Hacía todo como si mi existencia girara en torno a su comodidad. Él despertaba y yo ya estaba en la cocina, friendo huevos, calentando leche, lavando la taza. Luego limpiaba el pasillo, aireaba las ollas, cambiaba las sábanas, todo eso cuando no se quejaba de que respiraba más alto de lo permitido. En su casa, hasta los suspiros estaban cronometrados. Él adoraba decir que me había sacado de la pobreza, como si casarse conmigo fuera una obra de caridad, como si no hubiera sido él quien me compró con 3 cabezas de ganado y una promesa de seguridad que nunca llegó. Cada día él pasaba con ese andar de dueño del mundo, arrastrando las botas, el pecho inflado, diciendo cosas como: «¿Estás aprendiendo a ser mujer? La mujer que vale sabe callar». Y yo, que meses atrás solo quería jugar con muñecas con Valdenia, ahora era ama de casa, cocinera, lavandera y amante improvisada, todo sin derecho a descanso ni salario. Los empleados lo sabían, lo veían y fingían no ver. Me trataban con esa falsa reverencia de quien respeta por lástima. Doña Zenaide, una vieja que ya había presenciado demasiadas tragedias en esa hacienda, una vez me tomó del brazo en la despensa y dijo bajito: «No necesitas gritar tu llanto, aquí nadie escucha». Y no escuchaban, aunque gritara. Agnaldo tenía un talento especial para el control. Un día olvidé planchar la camisa azul que le gustaba, esa maldita camisa que usaba solo cuando venían visitas. Cuando se dio cuenta, armó un escándalo frente a 2 vaqueros. Dijo que ni las mujeres de burdel trataban así a un hombre. Los hombres rieron, y yo también. Por dentro, claro, por fuera, pedí disculpas y corrí a planchar. ¡Qué remedio! Los domingos eran días de teatro. Venían los amigos, los parientes lejanos, y yo me convertía en un escaparate. Él me mandaba ponerme los vestidos más nuevos, los que había mandado hacer a medida, para exhibirme como si fuera parte del mobiliario de lujo. «Mira qué bien criada está», decía, mientras pasaba la mano por mi espalda, como quien muestra un caballo premiado. Yo sonreía, porque era eso o quedarme sin cena. Las mujeres, ¡ay, las mujeres! Algunas me miraban con pena, otras con esa envidia disimulada. Hubo una que hasta dijo que quería tener mi vida, una casa grande, un hombre trabajador. Casi me atraganté con la saliva de tanto reír por dentro. ¿Trabajador? Él lo era, lo admito, pero el único trabajo que hacía bien era recordarme cada día que era su propiedad. Había noches en que llegaba cansado y roncaba antes de hacer nada. Esas noches yo agradecía a todos los santos.
pero había otras en que llegaba dispuesto, y entonces, hija, era la parte más amarga. No importaba si yo quería, si estaba enferma, si tenía dolor de cabeza o cólicos. Él venía de todos modos, y si intentaba evitarlo, lo llamaba capricho. La mujer tiene que servir al marido. Vaya, decía, como si yo fuera un plato de sopa. Poco a poco me fui apagando. No valía la pena luchar ni soñar. Los libros de la escuela, él los mandó tirar. Eso es cosa de desocupada. Las cartas de Valdenia desaparecieron. Nunca más vi la muñeca que traje escondida en la maleta. La encontró y la rompió. Ya eres mujer, tienes que crecer. Y crecí de la peor manera, crecí a la fuerza. Empecé a memorizar sus humores. Cuando llegaba dando portazos, era mejor no cruzarme en su camino. Cuando silbaba bajito, estaba con ganas. Cuando no decía nada, ese era el peor. Su silencio era más peligroso que una tormenta, y yo ya era experta en predecir tormentas. No te equivoques, él no necesitaba golpear. Su forma de mirarme, de hablarme, de dejarme sin aire, todo era un golpe, pero sin hematomas. Sin embargo, el alma, ¡ay! El alma estaba morada. Los días pasaban, y yo era solo un hombre en sus gritos. Teca, haz esto. Teca, haz aquello. Esposa, solo en el papel, alma en pena en lo demás. Y lo peor era que, por fuera, todo parecía estar bien. La ciudad comentaba, la niña se dio buena vida, casó con un hombre de poses. Poses, sí. Solo olvidaron preguntar si tenía corazón, porque eso, hija, estaba en falta. Yo, pobre, solo acumulaba funciones y tristeza. Pero, créeme si quieres, dentro de mí aún había algo vivo, una voluntad guardada, pequeñita pero terca, una chispa que solo esperaba un viento para convertirse en incendio, porque una mujer no está hecha para ser mueble, ni alfombra, ni trofeo. Tarde o temprano, la sangre se calienta, y cuando se calienta, hasta los santos se asustan. Pero eso viene después. Ahora déjame tomar aire, porque revivir esto remueve cosas que creía enterradas. No las enterré, están aquí, latiendo como un diente inflamado. El peor momento del día siempre era cuando la puerta se cerraba y el ruido de la camioneta se perdía por el camino. Era cuando sabía que él estaba en casa, que no había nadie más para mirar, para distraer, para ser testigo. Solo él, yo y ese silencio que gritaba. Esa noche hacía calor, un calor pegajoso que se adhería a la piel. Me había bañado temprano, me puse un camisón fino, de esos que él decía que usaba para provocar, aunque solo quería dormir fresca. Me acosté, ya tensa. Dormir no era simple. Dormir significaba estar vulnerable. La cama no era cama, era territorio. Escuché sus pasos en el pasillo, lentos, arrastrados, firmes. Mi estómago dio un vuelco. Él venía. Se notaba por el crujido de la madera. Cuando empujó la puerta, no hizo ruido, hizo suspenso. Era como si disfrutara ver el miedo deslizarse antes de decir una palabra. ¿Estás despierta?, preguntó. No respondí. Me quedé con los ojos cerrados, fingiendo un sueño ligero,
Un teatro que nunca funcionaba, pero lo intentaba porque era todo lo que tenía. Entró, se sentó en el borde de la cama. Su mano pesada fue directa a mi muslo. Hoy estoy con ganas, Teca, sin esas tonterías de caprichos. Giré la cara. No quiero, Agnaldo, déjame. ¿Qué es esa historia? ¿Ahora crees que tienes derecho a elegir? Dijo con voz seca, fría. Repetí. No quiero. Déjame en paz. Él rió bajito, esa risa de quien no acepta ser contrariado. Levántate, ordenó. No me levanté. Cuando su mano vino con fuerza, intenté empujarlo y lo empujé de verdad, con rabia, con miedo, con todo mezclado. Perdió el equilibrio, cayó al suelo con un golpe sordo. Lo que vino después no fue grito ni golpe, fue peor. Se levantó despacio, sin decir una palabra. Vino hacia mí, me tomó del brazo como si fuera un saco de yute. Yo gritaba, suplicaba, intentaba soltarme. Él no hacía caso, me arrastró por el pasillo, por la cocina, por el patio, expuesta, con la piel pegándose al polvo, los pies raspándose en las piedras. Ni siquiera miraba atrás, solo caminaba con rabia, con furia, con ese orgullo herido que los hombres ignorantes llaman honor. El establo de los caballos estaba al fondo del terreno, un lugar que apestaba a estiércol, orina y paja podrida. Los animales estaban inquietos, el suelo embarrado, el aire insoportable. Abrió la puerta de un puntapié, me arrojó dentro como si fuera basura, y el golpe vino, fuerte, directo en la mejilla. ¿Quieres dormir sola? Entonces duerme con los animales, a ver si aprendes a respetar a un hombre. La puerta se cerró con candado. Me quedé allí, con el cuerpo sucio, dolorido, las piernas temblando, el corazón acelerado, el rostro caliente de vergüenza. Las moscas zumbían, los caballos me miraban, hasta ellos parecían tener lástima. Me senté en el suelo duro. El olor era insoportable. Paja húmeda, sudor animal, fermento de excrementos que se pegaba a la garganta. Intenté cubrirme con los brazos. Busqué un rincón menos asqueroso, pero no lo había. Pasé la madrugada allí, sin llorar. Llorar era un lujo. Llorar daba sed, y ni eso tenía. Mi cabeza daba vueltas. El alma, si aún existía, debía estar sentada en un rincón, esperando que el cuerpo terminara de sufrir. No pensé en huir. ¿Huir a dónde? No pensé en gritar. ¿Quién iba a escuchar? Solo me quedé allí, esperando el amanecer, esperando que él se calmara, esperando que el tiempo hiciera algo por mí, porque yo ya no podía hacer nada. Cuando vino a abrir la puerta, no dijo una palabra. Solo miró, vio mi estado, no pidió disculpas ni rió. Solo escupió al suelo y dijo: «Ve a bañarte, apestas como cerda». Volví al cuarto, caminando despacio. Cada paso era un cuchillo. Entré al baño, me lavé como quien intenta quitarse el pecado ajeno del propio cuerpo. Froté hasta que la piel ardía, pero el olor no salía, porque el hedor no estaba afuera, estaba adentro. Era de él, de lo que hizo, de lo que me obligó a hacer. Después de ese día, dejé de fingir que todo estaba bien. No es que me quejara. Ya sabía que quejarse solo empeoraba las cosas, pero dejé de sonreír, de complacer, de intentar. Dejé de creer que algo iba a mejorar.
porque no iba a mejorar. Solo seguí viviendo, porque a veces vivir es la única forma de resistir. Y eso, hija, fue lo que quedó de mí esa noche. Todo comenzó con un mareo tonto, de esos que piensas que es solo comida pasada o demasiado calor. El primer día lo ignoré, el segundo lo disimulé, el tercero casi me caí por las escaleras, con la cabeza girando como un trompo viejo. Pero seguí fingiendo que no era nada, porque en esa casa la enfermedad no era excusa, era provocación. Agnaldo ya andaba irritado por cualquier cosa. Bastaba que el tenedor estuviera del lado equivocado del plato para que bufara, y yo, con las fuerzas escurriéndose por el desagüe, solo podía caminar torcida, sujetarme el estómago e intentar fingir normalidad. «Tienes cara de muerta», dijo una noche mientras yo intentaba arreglar su cama sin desmayarme. No respondí. Estaba más preocupada por no vomitar en la almohada. «Mírate, Teca, te estoy soportando, ¿sabes? Siempre con esa cara de víctima. No sirve ni para calentar un frijol y ahora desfilas por la casa como si te hubieran dado un golpe en la cabeza. Arréglate, mujer». Seguía hablando y yo allí, parada, intentando escuchar, pero sin entender nada. Las palabras rebotaban. Era como si mi cuerpo tuviera la antena rota. Lo único que funcionaba era la náusea, y esa estaba firme. De repente, sentí la garganta cerrarse, el estómago dar un vuelco, y antes de que pudiera correr al baño, pasó. Vomité frente a él, en sus pies, en sus botas nuevas, una pasta caliente, ácida, apestosa, saliendo de mí, como si mi cuerpo dijera: «Basta, no te soporto más». Él miró hacia abajo, me miró a mí, y el mundo se congeló. «¿Eres un animal, Teca? ¿Qué es esto? ¿Me estás burlando?», gritó. Intentó empujarme. Yo solo temblaba. Otro chorro manchó su pantalón, y entonces vino el golpe, rápido, estúpido, estallando en mi mejilla. El oído me zumbó, pero el vómito no paró. Salí tropezando, chocando contra las paredes, con él gritando detrás: «¡Eres asquerosa! Esto es lo que pasa por casarme con una campesina. Maldita sea». Cerró la puerta del cuarto de un portazo y se fue, bufando. Entonces apareció doña Zulmira, la más vieja de las empleadas, la que siempre fingía no ver, pero lo veía todo. Entró despacio, se paró frente a mí, me miró con esa mirada que solo una madre de verdad sabe dar. No preguntó nada, solo puso sus manos en mi cabeza, apartó mi cabello, limpió mi boca con su delantal y ordenó: «Llama a las chicas, hay que limpiar todo esto ahora». Las otras llegaron rápido, ninguna rió, ninguna comentó. Limpiaron el suelo, cambiaron las sábanas, abrieron la ventana. Zulmira se quedó conmigo, en silencio, cerró la puerta, se sentó a mi lado y dijo bajito, casi en un susurro: «Acuéstate aquí, déjame ver algo». Obedecí, porque eso no era una orden, era cuidado, y yo ya ni recordaba cómo se sentía eso. Ella puso sus manos en mis pechos, apretó con suavidad, luego pasó a mi vientre, palpó con firmeza, me miró a los ojos y soltó: «Estás esperando un bebé». En ese momento no reaccioné, porque aquello no tenía sentido. Luego el suelo se abrió.
un bebé dentro de mí, de este cuerpo que él desgarraba cuando quería, de este vientre que yo ya odiaba por hacerme mujer tan pronto. Sentí un frío en la espalda que ni una manta gruesa podía cubrir. Ella confirmó: tienes unas 8 semanas, más o menos, por eso los mareos, por eso el cansancio. Yo solo miraba el tejado y el tejado me miraba de vuelta. La única cosa que logré decir fue: ¿y si él le hace al niño lo que me hace a mí? Zulmira no respondió, solo tomó mi mano, la apretó fuerte, firme. La respuesta estaba en el silencio, porque ella también sabía de que eran capaces hombres como él. Y allí, en ese cuarto, con el rostro marcado por el golpe, el estómago vacío y el alma llena de miedo, descubrí que estaba embarazada. No era alegría, no era esperanza, era puro terror, porque lo que crecía allí no era solo un hijo, era la continuación del infierno. La noche apenas había comenzado cuando él volvió a casa, con ese andar duro de quien quiere hacer ruido solo con los pasos. Sabía que venía algo malo. El sonido de sus botas golpeando el suelo ya marcaba el tono de lo que me esperaba. Entró sin tocar, como siempre, ni preguntó si estaba despierta. Fue directo, arrojando las llaves en la cómoda, abriendo el armario con prisa, hablando alto, nervioso por algo que ni se molestó en explicar. ¿En qué se ha convertido esta casa, Teca? Llego y no hay agua fría, la toalla del baño está torcida, el jabón se acabó. ¿Qué haces todo el día, mujer? ¿Te quedas acostada como cerda preñada? No reaccioné, solo intenté sentarme en la cama despacio, porque el mareo no me dejaba pensar con claridad. Mi vientre empezaba a endurecerse, sentía como si cada costilla ya estuviera haciendo espacio a la fuerza, pero a él no le importaba. Quería una mujer obediente, lista, callada. Se sentó en el borde de la cama, puso la mano en mi hombro y dijo con esa voz suave que usaba antes de convertirse en bestia: hoy estoy con ganas y no vas a empezar con tonterías. Contuve la respiración. El asco me subía por el estómago, pero esa vez el asco se convirtió en valor. No puedo, Aguinaldo, estoy embarazada. Abrió los ojos, se quedó mudo por unos segundos, como si la palabra lo hubiera golpeado de sorpresa. Luego soltó una sonrisa, de esas falsas que hielan más que la sonrisa de un muerto. ¿De verdad? Sabía que tarde o temprano iba a funcionar. Va a ser hombre, igual a mí, fuerte, valiente, con la cabeza en alto. Caminaba de un lado a otro en el cuarto, emocionado, como si hubiera ganado una ternera premiada. Pero luego me miró y dijo: oye, Teca, no me hagas la tontería de parir una niña, ¿eh? Porque si sale débil, lenta, llorona como tú, ya empieza recibiendo golpes. Tiene que ser hombre, como yo, que resuelva. No pude responder, ni gritar, ni llorar. Solo me quedé allí, con la mano en el vientre, intentando entender cómo alguien podía convertir una noticia así en una amenaza. Él hablaba de criar al hijo a su manera, y su manera era gritos, golpes, dedos en la cara y comida fría tirada por capricho. Intentó acercarme por la cintura, incluso después de saber que estaba mal, que mi cuerpo pedía descanso. ¿Embarazada y ahora quieres hacerte la santa? Esto sigue siendo mío, no lo olvides. El niño es mío, y tú también.
Me solté despacio, repetí que no podía. Esa vez solo bufó, maldijo y salió del cuarto, como quien golpea la puerta con el pensamiento. La casa quedó en silencio, un silencio que dolía en los huesos. A la mañana siguiente desperté con dolor de espalda y náuseas leves, pero la cabeza pesaba más que todo. Intenté levantarme despacio, como hacía todos los días. Me lavé la cara, me até el cabello, me puse el vestido azul descolorido que apenas cubría mi vientre. Ni miré el espejo. Ya sabía lo que vería. Una mujer que no reconocía su propio reflejo. En la cocina preparé el café, puse el agua al fuego, separé el polvo. La cuchara temblaba en mi mano, pero seguí. El olor fuerte me revolvía, pero respiré hondo. Mi cuerpo no podía parar. El mundo que crecía dentro de mi vientre dependía de eso. Él pasó por mí en el pasillo sin decir buenos días. Solo gruñó algo sobre necesitar el caballo listo para el final de la tarde. Asentí con la cabeza, como siempre, pero por dentro quería gritar que ningún caballo importaba más que lo que estaba a punto de nacer, que necesitaba más que una silla y herraduras. Mientras mi vientre crecía, los miedos crecían con él. No era solo el miedo a parir, era el miedo a criar, a tener que enseñar a alguien a ser persona en un lugar que solo enseñaba a gritar, a mandar, a pisotear. Vi a Aguinaldo sentarse en el porche y escupir al suelo, como si eso fuera parte de la rutina. Lo vi golpear al perro porque ladró a destiempo, gritarle al empleado que tropezó con el balde, insultar al niño que pasaba cerca de la puerta. Y yo pensaba, ¿cómo se cría un hijo cerca de esto? Lo peor era imaginar que el niño lo vería todo. Crecería escuchando que una mujer solo sirve si está callada, que un hombre de verdad golpea el pie y la mano, que un niño no puede llorar, que debe obedecer, que el cariño es cosa de débiles. No quería parir otro Aguinaldo ni otra Astería con miedo de respirar. Por la noche me acosté despacio. Denise me trajo un paño húmedo para ponerme en la frente. Me ayudó a subir a la cama, habló poco, solo miró mi vientre y luego a mí como diciendo, va a ser difícil, pero lo vas a soportar. Y lo iba a soportar no por mí, sino por lo que llevaba dentro, porque si había algo que aún podía intentar cambiar, era eso. Ya no podía ser solo la mujer que sobrevive, tenía que convertirme en la mujer que protege. Aguinaldo llegó escupiendo fuego, la cara roja, la camisa pegada al sudor y el olor a rancio precediendo su presencia. Arrojó el sombrero a la silla, cerró la puerta de la cocina de un golpe y ya empezó a rechinar los dientes. ¿Dónde está mi comida, Teca? ¿Crees que almuerzo con las gallinas? Yo junto al fogón, sudando el doble, con las piernas débiles y los ojos ardientes. No respondí al principio. La olla estaba casi lista, solo faltaban unos minutos, pero claro, él no sabía qué era esperar. Ni un microondas soportaría su genio. Habla, mujer, o ahora te quedaste muda. No sirve ni para parir bien y ahora tampoco cocinas a tiempo. Aquello me hirvió por dentro. La sangre subió tan rápido que no pensé, solo respondí, seca, con la voz temblorosa de rabia contenida. Si quieres comida a tu hora, compra un reloj nuevo o aprende a levantarte y cocinar tú mismo. El silencio que siguió
Fue como el respiro antes del trueno. Me miró con los ojos desorbitados. Se levantó despacio, como un animal a punto de atacar. Repite, Teca, repite, que te enseño a golpes. Dio un paso, otro, se acercó, el brazo ya tenso, el cuello latiendo de furia. Pero se detuvo. Miró mi vientre, ese vientre enorme que ahora proyectaba sombra sobre el fogón, y suspiró, como si recordara que aún no podía descargar su odio allí. Estás de pie solo por ese niño. No lo olvides, dijo, y se dio la vuelta bufando como toro vencido por la cerca. Entonces sentí el primer pinchazo, un apretón súbito, fuerte, que me hizo doblar la rodilla allí mismo, en el suelo de la cocina. Me sujeté al borde de la mesa, pero no hubo remedio. La punzada volvió, peor, desgarrando todo por dentro como un cuchillo sin filo, y luego un chasquido, un sonido húmedo, caliente, entre mis piernas. La bolsa se rompió, el agua corrió, y con ella se fue mi calma. El suelo se ensució, me quedé paralizada. Él gritó, sin entender: «¡Llama a las mujeres! ¡Rápido! ¡Que Teca está teniendo al niño!». Doña Zulmira llegó corriendo, golpeando los pies con la fuerza que solo una anciana desesperada tiene. Detrás de ella, Denise y dos chicas más. Las otras empleadas aparecieron como sombras en el desespero, ni preguntaron, ya sabían. «¡Al cuarto! ¡Ayúdenla! ¡Traigan los paños! ¡Agua caliente! ¡Vamos!». Me levantaron a tirones, me llevaron tropezando por los pasillos, entre gritos, agua en el balde y trapos amontonados. Me acostaron en la cama que siempre temí, y allí comenzó la primera contracción. Fue como un puñetazo en el centro del cuerpo. La segunda, como fuego subiendo por las costillas. Gritaba sin pudor, sin control. Gritaba como si el dolor pudiera salir por la garganta. La camisola se pegaba a la piel, el cabello se adhería a la frente, el sudor corría con sabor a miedo. «No es hora aún», chillaba. «Falta tiempo, no hay meses». Pero nadie detiene a un hijo que decide nacer en medio del susto. Lucas, porque ya lo llamaba así, aunque no sabía si era niño, venía. Y yo, en ese estado miserable, rezaba con los dientes apretados. «Dios, déjame viva, solo eso. No puedo morir ahora, no puedo dejar a este niño solo con ese desgraciado». Zulmira me sujetaba la mano con fuerza. Las otras me frotaban la frente, cambiaban los paños empapados, me hablaban como si las palabras fueran anestesia. No lo eran, el dolor era reina allí. Mandaba y desmandaba. A cada empujón creía que iba a desmayarme. A cada grito parecía que mi alma se iba con él. Pero seguí, no por mí, por él, por Lucas. Después de un tiempo que ya no podía contar, llegó el llanto, un llanto fino, agudo, el primer sonido de vida verdadera en esa casa. Zulmira levantó al bebé, envuelto en un trapo viejo, sudado, sucio de sangre y esperanza. «Es niño», dijo. Agnaldo quiso entrar, pero Zulmira gritó desde la puerta: «¡Aquí no! ¡No ahora!». Él retrocedió. Yo, con los ojos casi cerrados, susurré: «Antonio, Lucas».
Antonio, porque él me golpearía si no lo nombraba como su padre, por orgullo. Pero Lucas era mío, el nombre que soñé, que guardé, que di en secreto, incluso antes de saber si era niño. Nunca lo llamé Antonio. Para mí siempre fue Lucas, mi niño, mi resistencia. La primera vez que lo puse en el pecho, me miró como si ya supiera, como si dijera, va a ser difícil, mamá, pero estamos juntos. Y lo creí, porque en esa mirada, en esa boquita, chupando débil, cansada, vivía algo que nunca tuve con nadie, un vínculo. Allí, en esa cama donde tanto lloré, nació mi fuerza. Criar un hijo ya era duro. Criar un hijo en la casa de un hombre inútil y bruto era casi un milagro. Y yo, que nunca fui santa, me convertí en mártir de la noche a la mañana, no por fe, sino por obligación, porque si no cuidaba de Lucas, ¿quién lo haría? En esos tiempos, una madre no tenía descanso, ni domingos, ni feriados, ni cuando estaba enferma. Si el niño lloraba de madrugada, era mi oído el que escuchaba, mi regazo el que lo calentaba, mi pecho el que lo alimentaba. Si me demoraba 2 minutos en atenderlo, Agnaldo ya empezaba a gruñir. Ese mocoso solo sabe llorar. Va a crecer débil así. Débil era él, que ni siquiera tenía el valor de sostener al niño sin parecer que cargaba una bomba a punto de explotar. La casa se convirtió en un campo de guerra, un bebé en un lado, una bestia de 2 patas en el otro, y yo en medio, intentando equilibrar plato, cuchara, biberón y dignidad. Esta última, medio rota, pero aún empeñada en existir. Con el tiempo, Lucas empezó a crecer, primero gateando por el porche, luego caminando como patito borracho por los pasillos. Todo era novedad para él, todo era peligro para mí. Cada esquina de la casa era una posible tragedia con Agnaldo cerca. Hubo un día de esos en que él llegó bufando tras perder una venta cualquiera. El almuerzo se retrasó. Lucas, pobrecito, volcó el vaso en la memesa, cosa normal de niño, pero para él motivo para un escándalo. Se levantó de la silla, empujó el plato, fue hacia el niño con la mano ya levantada. Ya está aprendiendo a ser inútil como su madre. No pensé, no dudé. Me puse en medio, recibí el golpe en lugar de mi hijo. La mano pesada estalló en mi brazo, dolió, pero el dolor fue poco comparado con la rabia. Ese día fue el último. No dije nada, solo tragué en seco, tomé al niño en brazos y me fui al cuarto, pero allí, mientras limpiaba las lágrimas de Lucas, con lo que me quedaba de orgullo, decidí que Agnaldo iba a pagar. No tenía familia a la que recurrir. Mis padres, esos 2 que me entregaron en matrimonio, como quien cambia un cerdo por un saco de arroz, nunca más dieron señales, ni una nota, ni una visita, ni una oración. Para ellos, yo era un producto despachado. No volvería nunca, ni siquiera para un funeral. Si no había vuelta atrás, habría revancha. Esperé a que él se durmiera, como siempre hacía después de la cena, roncando fuerte, apestando a aguardiente y vanidad. Fui a su despacho, esa salita llena de libros que él fingía entender. Abrí los estantes con cuidado, buscando alguna pista, alguna idea, algo que me ayudara a salir del agujero. Fue cuando encontré un libro grueso, de tapa verde, con letras pequeñas, plantas medicinales y sus efectos.
Lo abrí por curiosidad, leí las primeras páginas y supe que allí había oro y veneno. Pasé noches leyendo a escondidas, aprendí más con ese libro que en todos los años que pasé tragando desprecios. Algunas raíces causaban sueño profundo, otras hacían que el corazón latiera lento, algunas podían matar si se usaban mal. Leía, anotaba, memorizaba, como quien prepara un hechizo. Pero no quería actuar sola. Necesitaba consejo, apoyo. Llamé a Denise, pedí silencio y valor. No lo soporto más. Casi golpea a Lucas, casi. Pero si no me hubiera puesto en medio, lo habría marcado. Y eso no lo voy a permitir nunca más. No volverá a tocarme a mí ni a mi hijo. Ella me miró, firme, tragó el miedo y respondió: hay una mujer, vive a unas 4 horas de aquí, pasando el camino de tierra, antes del río. Dicen que ayuda a mujeres como tú, que quieren salir, pero no saben cómo. Ha escondido a algunas, ha mandado maridos al hospital, no tiene piedad con hombres malos. Respiré hondo, el corazón latía como si supiera que el final estaba cerca. ¿Nos llevas hasta allí? Ella sonrió. Si depende de mí, ustedes dos saldrán de esta casa caminando, y él ni sabrá cómo. Al día siguiente, empecé a guardar pan seco, medicinas, biberones. Lo amarré todo en un bulto escondido detrás del baúl. Tomé el dinero que él dejaba en el cajón, los centavos que encontré bajo la cama, lo junté todo. Esperé a que él saliera y me fui, con el niño en brazos, el valor en el pecho y Denise a mi lado, porque ningún hombre iba a convertir mi vida en un sótano oscuro y mi hijo no crecería aprendiendo a gritar antes de aprender a hablar. Salimos en la oscuridad, ni el gallo sabía qué hora era. Denise cargaba una bolsa con pañales y pan seco. Yo, con Lucas apretado contra el pecho, sentía su cabecita hundirse en mi hombro como si él también supiera que estaba huyendo. No miré atrás. ¿Para qué? Atrás solo había un pasado mal resuelto, una voz gruesa, una mano pesada y el olor a cosa podrida. El camino era largo, fangoso, lleno de baches, pero caminar por él dolía menos que pasar un día más en esa casa. Cada paso que daba era como escupir en la cara de Agnaldo, y, mira, nunca un escupitajo me pareció tan noble. Caminamos horas, con el sol despuntando despacio, las gallinas cantando a lo lejos, el estómago rugiendo. Lucas dormía y despertaba al ritmo de los sacudones del andar. Apenas lloraba, como si también entendiera que ese día no era para lamentos, era para salvarse. Llegamos a la casa cerca del mediodía, una casita sencilla, escondida detrás de una cerca torcida, con olor a hierbas en el aire y un silencio que parecía escuchar. La mujer apareció en la puerta antes de que tocáramos, alta, flaca, con el cabello blanco y una mirada que atravesaba paredes. «Ustedes son las dos que vienen con sed, ¿verdad?», dijo. Denise asintió. Yo solo abracé al niño con más fuerza. «Entren. Aquí hombre solo entra muerto o si es hermano de sangre, y aun así con aviso». Dentro todo estaba ordenado. Una mesa limpia, café pasado, una olla en el fogón, una hamaca cerca de la ventana. Ella no preguntó mucho, no lo necesitaba. Miró mi cara, vio el corte mal cicatrizado, el cansancio en los hombros, la espalda tensa.
Miró a Lucas, luego a Denise, y lo entendió todo. Nos sentamos, nos sirvió café sin azúcar y pan duro. Comí como si fuera un banquete de té. El niño mamó allí mismo, de lado, como quien también estaba agotado de llevar un nombre de padre sin honra. ¿Qué quiere?, preguntó. No supe responder de inmediato, porque mi cabeza aún giraba entre la culpa, el dolor, el miedo, pero luego salió, seco, directo desde el fondo de la garganta. Quiero desaparecer. Quiero que él nunca más me toque y que no se acerque a mi hijo. Ella asintió, tomó un frasco de vidrio, destapó la tapa y lo puso sobre la mesa. Empezamos por aquí. Dentro del frasco había hojas secas, semillas, trozos de raíz con un olor fuerte. Esto ablanda a un hombre, no mata, pero le quita la valentía. Puedes ponerlo en los frijoles, en el café, en la sopa. Va debilitándose despacio. Si quieres algo más fuerte, lo preparamos. Pensé mucho. No quiero ir a la cárcel. Quiero que viva, pero que viva lejos, sin fuerza, sin valor, para hacer daño a nadie. Ella sonrió con esa sonrisa que mezcla lástima y respeto. Entonces, veneno suave, solo lo suficiente para alejarlo. Pasé 3 días allí, comí, dormí, aprendí. Esa mujer era más que curandera, era consejera, partera, justiciera. Había escondido mujeres golpeadas, ayudado a viudas a empezar de nuevo, criado huérfanos de la violencia. Me enseñó que huir no era cobardía, era supervivencia. Al 4.º día, Denise volvió a la casa para no levantar sospechas. Yo me quedé un poco más. El niño ya empezaba a balbucear, a mover los ojos, a mamar con más fuerza. Cada vez que me miraba, veía mi propia infancia allí y le prometía en silencio: no pasarás por lo que yo pasé, aunque tenga que convertirme en sombra para protegerte. Antes de irme, la mujer me dio un saquito con polvo marrón. Guarda esto. Si él se acerca de nuevo, lo mezclas aquí. No levantará sospechas, solo le quitará lo que más valora, el control. Volví, no a casa sino cerca. Me escondí unos días en una pensión en la ciudad. Dije que había ido a visitar a una pariente. Esperé a que Agnaldo se calmara, tomara unas copas, esparciera su versión de que la mujer había enloquecido y huido con el hijo. Nadie se extrañó, nadie preguntó. Cuando un hombre pierde a una mujer, siempre inventa locura para justificarse, y la gente lo cree, porque es más fácil culpar a quien recibe los golpes que escuchar por qué los recibe. Me quedé allí, callada, estudiando el próximo paso. Era suyo, pero la jugada ahora era mía. Volver a la casa de ese hombre fue como pisar un campo minado vestida de novia. El corazón acelerado, el hijo en brazos, la mentira lista en la punta de la lengua. Sabía que cada palabra debía ser escogida como quien cose ropa para un muerto, con calma, precisión, sin dejar huecos. Agnaldo estaba en el porche, con los brazos cruzados, la cara cerrada, los ojos pequeños de rabia, como una bestia esperando que la presa regresara al corral. Levanté la barbilla, apreté a Lucas contra mí y avancé.
¿Huiste, verdad, desgraciada? ¿Huiste de mí pensando que ibas a quedar impune? Escupió las palabras, pesadas, con ese odio que siempre guardaba solo para mí. Si lo haces otra vez, Teca, te mato. ¿Me oíste? Te mato. Me quedé parada. No temblé, no lloré. Solo respiré hondo y dejé salir la mentira como si fuera verdad de misa. No huí de ti, Agnaldo, de ninguna manera. Tuve que salir a toda prisa. Mi prima enfermó de repente, cayó grave, con 4 hijos pequeños, no podía dejarla sola. Me miró como quien olfatea carne sospechosa de arriba abajo. Y ni un recado, ni una nota. Todo fue tan rápido, tan confuso, no pensé bien, pero volví, estoy aquí, y nunca más me voy sin avisarte. Tú eres mi marido, mi suelo. Vi sus hombros relajarse un poco. Su ego era tan frágil como su moral. Bastaba soplar con cuidado. Aproveché, hice cara de añoranza, sonrisa de esposa que aprendió la lección. Has sido tan bueno conmigo, Agnaldo. Me sacaste de la pobreza, me diste una casa, una cama caliente, un hijo hermoso. Qué suerte la mía, haber casado con un hombre como tú. Mordió el labio, disimulando una sonrisa torcida. Infló el pecho como pavo de domingo. Pues sí, soy hombre de palabra. Doy lo bueno y lo mejor. El problema es la mujer que no sabe agradecer. Y yo aprendí a agradecer, dije. Ofrecí una cena como quien ofrece una tregua. Dije que haría su plato favorito, pollo con quimbombó, polenta, ese arroz suelto que le encantaba. Y lo hice, con esmero, con olor a hogar y sabor a engaño. Él comió, como si yo hubiera vuelto por amor, y yo serví, como quien envenena por justicia. Esa misma noche, después de acostar a Lucas, fui a la latita escondida en el fondo de la bolsa. El polvito que me dio la mujer del campo. Nada que matara, nada que llamara la atención, solo lo suficiente para quitarle el brillo, la fuerza, la falsa valentía. Al día siguiente, preparé el café con leche como a él le gustaba, bien dulce, y allí, escondido en la dulzura, una pizca del comienzo del fin. Día tras día, una cucharadita aquí, un pellizco allá, en los frijoles, en el té de la tarde, hasta en el agua con azúcar que pedía cuando decía que el estómago le ardía. Debe ser el estrés, decía yo, con cara de esposa preocupada. Voy a hacerte un té de hierbas para calmarte. Y él tomaba, como si estuviera siendo cuidado, y lo estaba, pero no como él pensaba. En la cama me ofrecí sin miedo, me acosté a su lado, pasé la mano por su pecho, susurré palabras dulces, con sabor a veneno. Él creía que había ganado, que yo había vuelto mansa, pero no sabía que la mujer que regresó ya no era la misma, era otra, con odio en la mirada y un plan cociéndose a fuego lento. Agnaldo comenzó a marchitarse poco a poco, como fruta olvidada en el estante. Primero fue el cansancio. Dormía después del almuerzo como si hubiera corrido una maratón. Despertaba mareado, tropezaba con sus propios pies, olvidaba dónde dejaba las llaves. Debe ser el calor, decía, sudando sin esfuerzo. Yo asentía. Claro, amor, este clima cambia hasta el humor. Mientras revolvía el té con esa cuchara, que ya conocía bien el polvito milagroso. El té era de manzanilla, pero el secreto estaba en lo que no decía la etiqueta.
Pronto llegó la debilidad. Los brazos que antes me sujetaban como quien carga un saco de cemento apenas levantaban una botella. Se quejaba de dolor en el pecho, en el estómago, en el alma. Esa última dudaba que aún la tuviera. Y yo, firme en mi papel, la esposa atenta que trae agua en una bandeja, acomoda la almohada, ofrece un paño húmedo para la frente. Descansa, Agnaldo. Necesitas paz. No sospechaba nada. Creía que era un bendecido por tener una mujer así, que a pesar de las confusiones, como él llamaba a los golpes y gritos, aún estaba allí, devota. Y lo estaba, pero devota a la venganza. Los empleados lo veían todo. Observaban de reojo al patrón arrastrándose, poniéndose blanco como papel, tropezando con las palabras. Nadie decía nada, ni una pregunta, ni un comentario. Quien ha visto demasiado aprende que el silencio protege. Zulmira, la más vieja, solo se persignaba cada vez que lo veía dormitando en el porche a pleno mediodía. Denise, ¡ay, Denise! Sostenía a Lucas en brazos, cantaba bajito, me miraba de lejos y guiñaba el ojo, la cómplice perfecta. Sabía todo y me cubría, mientras yo interpretaba a la esposa cuidadosa que Dios olvidó canonizar. Cada noche, después de acostar a Lucas, servía la cena. A veces, un caldo ligero, otras, papilla con miel. Mejor evita la carne, amor, tu estómago no la está soportando, decía. Él asentía, con el ojo ya blando, la mano temblorosa. Un día, sentado a la mesa, miró la comida y dijo: «Eres demasiado buena para mí, Teca. Ni sé cómo sigues aquí». No respondí. Solo le pasé la servilleta y acerqué el plato. Comió con lentitud, respirando hondo. Luego fue a la hamaca, se durmió en 5 minutos. Recogí los platos, lavé todo y escribí en mi cuaderno: día 27, sueño profundo, poco apetito, que siga así. Pero hubo una noche en que se pasó de la raya. Despertó sudando, respirando con dificultad, temblando como vara verde. Yo, desde mi lado de la cama, me levanté como quien cuida a un enfermo. Mojé un paño, traje agua, acomodé la almohada. Agnaldo me miró con un desespero que nunca había visto, una mirada que no era de rabia ni de posesión, sino de pura debilidad, de quien sabía que estaba perdiendo la guerra. «Teca, si muero, tú cuidas al niño», dijo. Aquello me golpeó como una bofetada. Por primera vez hablaba de Lucas como alguien que necesitaba protección, no como un mocoso llorón. «No vas a morir», mentí, con voz calma. «Es solo una virosis, amor. Descansa». Pero no se cayó. La fiebre debía estar derritiendo su juicio. «Sé que no fui bueno, sé lo que te hice, sé que grité, que te pegué, que te traté como si no valieras nada. Y ni hablemos del niño, lo que casi hice si no te hubieras puesto en medio. Que Dios me perdone». Me quedé allí escuchando, con cara de quien cuida, pero por dentro el estómago me daba vueltas. «Siempre fuiste mejor de lo que merecí, Teca». Esas palabras, viniendo de ese hombre, sonaban como una broma de mal gusto, pero él hablaba en serio. Por primera vez parecía humano, y eso para mí
Dolía más que los golpes, porque ahora, después de todo, quería perdón. No respondí. Solo volví a mojar el paño y lo puse en su frente. Descansa. Mañana estarás mejor. Salí del cuarto, me senté en el pasillo y lloré bajito, no por lástima, sino por cansancio. Era agotador mantener la farsa todos los días, pero era necesario, porque él aún respiraba, y mientras respirara, yo debía seguir con el plan. Lucas dormía tranquilo. Por primera vez, la paz no era una mentira completa. Después de esa noche, en que casi se convierte en cadáver en mis brazos, hice una pausa. El polvito de la curandera quedó guardado, escondido en una lata de leche condensada vacía, en el fondo de la estantería. Lo miraba todos los días, pero no lo tocaba. Tal vez era culpa, tal vez cansancio, tal vez un poco de superstición. Pensé que quizás el susto lo había hecho cambiar, porque por un tiempo lo hizo. Se quedó callado, los gritos desaparecieron, el genio se encogió, dormía más de lo que vivía, caminaba ligero por la casa, no se quejaba ni del llanto de Lucas, y mira que el niño, en esa etapa, lloraba hasta por una mosca volando cerca. Pensé, tal vez la muerte, cuando te roza, deja una marca que enseña, pero no enseñó, no a ese aguinaldo. Pasé un mes en ese teatro, cocinaba sin prisa, me acostaba sin miedo, hasta reía de vez en cuando. Él, sentado en la silla del porche, como un viejo cansado que vio demasiado, me trataba con respeto, o lo más cercano a eso en su diccionario. El problema es que un palo que nace torcido, hija, puede dar sombra, pero nunca dará flores. Y ese día, caluroso, pegajoso, con el sol pegado a la cabeza, él volvió a ser lo que siempre fue. Llegó de la tienda bufando, montado en su propia rabia, la camisa abierta, pegada a la piel sudada, la cara cerrada como ataúd clavado. Bajó de la camioneta, dando un portazo que hizo temblar la ventana del cuarto. Entró en la casa rompiendo el silencio con maldiciones. «Maldito Hernán, ese hijo de perra me va a pagar. Se cree grande solo porque tiene dinero. Ese mierda de ciudad». Fue directo al estante, sacó la botella de aguardiente, como quien desenfunda un arma, bebió a pico, escupió al suelo y lanzó el vaso contra la pared. El estruendo del vidrio rompiéndose despertó hasta los malos recuerdos. Denise, que estaba con Lucas en brazos, me miró de inmediato. No necesitó decir nada. «Llévalo al cuarto, cierra la puerta y quédate allí», le dije. Agarró al niño, que ya empezaba a llorar de susto, y subió las escaleras como quien huye del diablo. El llanto se apagó arriba. Yo me quedé en la cocina, fingiendo normalidad, removiendo la olla con la calma de quien soporta el fin del mundo sin parpadear, pero dentro de mí el corazón ya se armaba. Él vino, con ese andar pesado, ese aliento caliente, la furia fermentando en la garganta. «¿No oíste lo que dije, mujer? ¿Te quedaste sorda ahora? Seguí removiendo los frijoles. ¿Dónde está mi comida? ¿No está lista todavía? Solo sirves para eso, y ni eso haces bien». Volteó hacia mí, empujó la mesa, tiró las cucharas al suelo, abrió la tapa de la olla con violencia. El vapor subió como humo de guerra. «Esto está crudo. ¿Me vas a servir basura?». Respiré hondo, no temblé.
Eres un inútil, Agnaldo, un viejo podrido que cree que aún es hombre. En el mismo instante, él levantó el brazo, la mano vino por el aire, queriendo marcar mi cara otra vez, pero se detuvo a medio camino. Su rostro se congeló, un segundo de silencio. Los ojos se le abrieron, la boca se torció en una mueca extraña. Jadeó, hizo un ruido raro, como si se tragara su propio aire. Llevó la mano al pecho, tambaleó, intentó hablar, pero solo salió un gruñido seco, un quejido de animal herido. Y entonces cayó. No fue un tropiezo, no fue un desmayo, fue una caída de cuerpo muerto, recto, duro, sin drama de novela. Golpeó la cabeza contra el borde de la mesa, resbaló al suelo y quedó allí, el brazo estirado, los dedos torcidos, el rostro pálido, los ojos aún abiertos, pero vacíos. El sonido de su respiración se apagó. No grité, no corrí. Solo me apoyé en el fregadero, respiré hondo y me quedé mirando ese cuerpo que por tanto tiempo cargó el peso de mi miedo. Y allí, hija, respiré de verdad por primera vez, no porque él muriera, sino porque por fin yo estaba viva. Ese cuerpo duro, tendido en medio de la cocina, parecía no caber más en el espacio, estirado entre la mesa y el fogón, los brazos torcidos, la boca abierta, la mirada fija en el tejado que tantas veces pensó que dominaba. Estaba allí, enfriándose despacio, y yo, apoyada en el fregadero, sujetando el trapo de cocina, como quien sujeta el alma, solo observaba. No me moví por minutos, o tal vez horas, no sé. El tiempo allí quedó suspendido, como él nunca permitió. Mi respiración volvió a la normalidad, y el silencio que él nunca dejaba, por fin, se instaló. Doña Zulmira apareció primero, siempre ella, con el delantal sucio, el cabello recogido y esa mirada que había visto más vida que cualquiera. Entró en la cocina despacio, pisando como quien entra a un funeral. Cuando lo vio, no se asustó, ni un quejido. Solo bajó los ojos, se acercó y tocó su cuello grasoso con 2 dedos. Volteó hacia mí. Está muerto, Teca. Se acabó. Denise vino enseguida, trayendo a Lucas en brazos, con el niño aferrado a su cuello, como si sintiera, sin entender, que el ruido había terminado. Las otras empleadas se detuvieron en la puerta. Una de ellas lloró, quizás por susto, quizás por alivio, nadie lo sabía. Alguien tiene que ir a la ciudad a llamar al médico y a la funeraria, dije, con la voz firme, casi serena. Uno de los empleados, Juan del Corral, fue a caballo, montó y desapareció por el camino de tierra. El polvo levantado se quedó en el aire hasta convertirse en recuerdo. La espera fue larga. Me senté en una silla de la cocina, tomé a Lucas en brazos y allí me quedé, con el cuerpo tendido en el suelo frente a mí, el alma ligera. Nadie decía nada. Solo se oía el tic-tac del reloj de la pared y el canto lejano de algún pájaro perdido. Cuando llegó el médico, traía un cuadernito de notas y cara de quien aún tiene esperanza en el mundo. Se arrodilló, hizo algunos exámenes allí mismo, revisó los ojos del muerto, escuchó el pecho por si acaso. Infarto agudo, fulminante. Por lo visto, fue rápido. No tuvo tiempo ni de pedir ayuda. Asentí.
Él continuó, algo incómodo. Era mayor, con sobrepeso, antecedentes de estrés, probablemente hipertenso. No es sorpresa. El cuerpo ya venía gritando hace tiempo. Pues ahora se cayó para siempre, pensé, pero no dije. La funeraria llegó media hora después. Un camión viejo con pintura descascarada y olor a crisma antigua. 2 hombres bajaron, abrieron la parte trasera, trajeron un ataúd simple de madera clara, sin adornos. Envolvieron a Agnaldo en una sábana. Lo metieron dentro con dificultad porque el hombre pesaba y se lo llevaron así, sin discursos, sin conmoción. Hice el entierro al día siguiente, sencillo, directo, sin exageraciones. Solo los empleados de la casa, los peones de la hacienda, el capataz y un vecino curioso que vino más a fisgonear que a rendir homenaje. Ni los parientes lejanos quisieron saber, ni los amigos de bar, ni nadie de la ciudad, porque Agnaldo, incluso en vida, no era una presencia que se recordara con cariño. Era peso, era ruido, y ahora era solo un cuerpo bajo tierra. Escogí un rincón apartado en el cementerio, sin sombra de árboles, sin vista bonita. Un entierro rápido, un Padre Nuestro murmurado, 3 paladas de tierra dadas con gusto, una cruz de madera con su nombre y las fechas, nada más. Sin frases bonitas, sin aquí yace. Aquí no yacía nada, solo terminaba. Nunca volví, no llevé flores, no llevé velas ni los primeros días, ni en los años siguientes, porque quien siembra terror en vida no cosecha añoranza en la muerte. Con los papeles resueltos, todo quedó a nombre de Lucas. La hacienda, el dinero, el ganado, los terrenos, hasta los relojes caros que Agnaldo guardaba en una caja como si fueran medallas de honor. Todo para el niño. Yo quedé como tutora legal hasta que él creciera, pero no hice de eso un trono, lo hice una base. La casa se llenó de paz como nunca antes. No dejé entrar a otro hombre, ni pretendientes, ni visitas largas. No acepté galanteos, ni vecinos bien intencionados. Ningún hombre más tendría derecho a abrir la boca en mi cocina. Mantuve a Denise, que se convirtió en mi brazo derecho, mi hermana sin sangre. Doña Zulmira, vieja de guerra, se quedó hasta que sus huesos pidieron descanso. Las otras empleadas iban y venían, pero la paz se volvió la regla. Nombré a Luis, el antiguo capataz, como gerente. Él ya entendía de la tierra, de los números, de los contratos. Me pasaba los papeles, entregaba reportes sin meterse en mi vida. Un respeto silencioso, de esos que una mujer aprende a valorar. Lucas creció sin gritos en los oídos, sin golpes escondidos. Vio a una madre firme, una casa limpia, una rutina sin miedo. Le enseñé con calma, con límites, con verdad. Desde pequeño supo qué era el respeto, qué era escuchar sin interrumpir, qué era amar sin oprimir. Nunca lo obligué a nada, ni a estudiar lo que no quería, ni a seguir lo que no era suyo. Pero una cosa le dije, mirándolo a los ojos: si un día te casas, que sea por amor, solo por eso, y que sea con alguien que te mire como yo me miro hoy, sin arrepentimientos. Y así fue. La vida siguió, sin prisa, sin gritos, con sabor. Hoy mi nombre sigue siendo el mismo, Asteria Mourán Barbosa. Si preguntas por mí en la ciudad, dirán: ah, es la madre de Lucas,
la señora de la hacienda grande que crió a su hijo sola. Nadie recuerda el nombre del traste que me hizo pasar por todo eso, y nunca me importó que lo recordaran. Lucas creció, se convirtió en un hombre respetable, un hacendado conocido, de esos a los que la gente escucha cuando habla. Trabajador, decente, bueno para tratar. Construyó una casa bonita cerca de la ciudad, con un porche amplio y un limonero en el fondo. Pronto se casó con una muchacha hermosa, de esas que duelen de tan lindas, morena, con ojos dulces, voz calma, un carácter firme, justo como yo siempre quise ser antes de que la vida me moliera. Se casaron de manera sencilla, nada de fiestas exageradas, solo lo necesario, con quien importaba. Y hoy me dieron nietos, tantos que la casa parece un gallinero en día de maíz. Esos niños corren, se caen, trepan árboles, tiran mermeladas, ríen fuerte, y yo me quedo en el porche, sentada con una manta en las piernas, bordando flores que nunca tuve en el patio. Pinto unos paños de cocina feos que todos fingen amar, y sonrío, porque es aquí, en este silencio ruidoso de nietos, donde encontré lo que nadie pudo quitarme, el placer de vivir. La casa sigue siendo la misma, con la misma puerta que chirría, la misma cocina que un día fue campo de batalla. Hoy es solo una cocina, con olor a café, a pan horneado, a pastel quemado, porque me distraje viendo una telenovela vieja. Solo quedó Denise, esa amiga que me salvó más veces de las que puedo contar, la que sostuvo mi mano, escondió mi llanto, llevó a mi hijo en brazos cuando yo no podía más. Hoy vive en un cuartito en el fondo, que es prácticamente el corazón de la casa, la mejor amiga que la vida me dio. Y mira que la vida me dio pocas cosas buenas. Nos sentamos todas las tardes a conversar, a reírnos de las tonterías de la juventud, a hablar mal de los hombres, porque ese es un placer que la edad no quita. Nunca sentí falta de Agnaldo, ni el primer día, ni en el Día de los Muertos, ni cuando la gente de la ciudad me miró con asombro por mi alivio. De mis padres, menos aún. Me vendieron como quien cambia un animal en la feria. Nunca me mandaron ni un recado después, nunca más los vi, nunca quise. Mi vida fue otra, mi familia fue la que se quedó, la que lloró conmigo, la que sobrevivió conmigo, la que me hizo seguir. Lucas me visita siempre, no pasa una semana sin que dé noticias. Cuando puede, viene acá a almorzar, a contar novedades de la hacienda, a traer a los niños para que me abracen como si fuera un tesoro raro. Y lo soy, rara, porque no toda mujer que pasa por lo que yo pasé sigue en pie. Siempre le pregunto seria, mirándolo a los ojos, ¿estás tratando bien a tu mujer? Él ríe, intenta cambiar de tema, y yo repito, porque si un día ella me dice que le gritaste, hijo, yo misma te doy con la sartén de hierro en la cabeza, y no hay llanto que valga. Él sabe que no es una amenaza, es un aviso. Hoy tengo arrugas, muchas, tengo dolor en la rodilla, olvidos con los nombres, sueño ligero, pero tengo paz y eso, hija, ninguna mujer de mi generación creía que iba a tener algún día, porque crecimos oyendo que amor era aguantar, que el matrimonio era una cárcel bonita, que ser mujer era recibir golpes en silencio. Pero yo salí de esa celda, salí arrastrada, con cicatrices, con miedo, pero salí.
Y hoy soy vieja, sola, pero no solitaria, porque prefiero 1000 veces la soledad de una cama vacía que el ruido insoportable de un hombre gritando en mi oído. La vida me golpeó, me escupió, intentó doblarme, pero me endurecí, y al final construí un hogar sobre los escombros con flores, con olor a comida, con niños gritando, con libertad llamando a esta puerta todos los días. Y eso nadie me lo quita. Si te gustó este relato, no te olvides de dejar tu like en mi amor. Es como si me dijeras, te veo, Asteria, y eso vale más que todo el silencio que me hicieron tragar. Cuéntame de dónde me estás escuchando. ¿Quién sabe? Tal vez en esa ciudad hay otra mujer soportando los mismos dolores, pensando que está sola. No estás sola, nunca lo estuviste, aunque te hayan hecho creer que sí. La vida duele, pero también sana. Y si yo pude, tú también puedes. Levanta la cabeza, respira hondo y camina, que el mundo, aunque no lo parezca, tiene espacio para las que se atreven a ser libres. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbanse al canal para compartir más historias significativas con nosotros.